Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Vidas de Santos. Hoy vamos a tratar, intentaré no alargarme mucho, la figura de Santa Josefina Baquita. Fijaos que todos los santos y las santas tienen siempre, bueno, pues cosas que nos llaman la atención, ¿no? Cosas con las que nos podemos identificar más o menos. Pero es cierto que esta santa en concreto es muy fácil de sentirse identificado con ella por el tema del dolor y del sufrimiento. Es una santa que, como veremos, como digo, intentaré ser lo más breve posible porque todas las fases de su vida condicionan luego a la santidad de esta persona, ¿no? Entonces, es verdad que no me puedo saltar muchas cosas, pero sí que intentaré ser breve, como digo. Pero, como decíamos, esta santa tiene una forma de vivir la fe basada en el dolor y en el sufrimiento y en su humildad y en la sinceridad que llama muchísimo la atención, llama poderosísimamente la atención. Y esto hace que para cualquier persona sea muy, muy fácil de sentirse, sentir empatía por ella, porque realmente todas las personas sufrimos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver entonces alguna pincelada de su vida. Bien, siglo XIX, mediados del siglo XIX, hablamos del año 1869, nace esta santa en la región de Darfur, en Sudán. Hablamos, para los que os guste la historia, estamos en España en siglo XIX, la Revolución de la Gloriosa, echan a los Borbones, ¿no? Isabel II de España, etcétera. Bueno, pues prácticamente al año siguiente, 1869, en esta región, como decíamos, de Sudán, nace nuestra protagonista en una familia, en una tribu, en una familia numerosa. Ella es sobrina del jefe de la tribu y, bueno, pues una familia, como decíamos, típica africana. Ella tiene tres hermanos, dos hermanas, una de las cuales es gemela suya. Y, bueno, pues en una tribu que es de los Daju se escribe, que se dedican básicamente al cultivo de cereales y a recogida de frutos, de miel, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, en esta familia, esta etapa, luego cuando ella posteriormente no escriba, porque nunca va a aprender a escribir y a leer, pero sí dicte a una de sus hermanas religiosas sus memorias, pues dirá que esta etapa es una etapa que ella recuerda con pinceladas, pero como una etapa feliz y tranquila. Bien, a pesar de que en el año 1865, es decir, 4 años antes del nacimiento de Vaquita, Abraham Lincoln, líder de los Estados Unidos de América, había abolido la esclavitud, ¿vale? Y todo el mundo estaba en este proceso también de tratar de abolir la esclavitud. Esto no era una realidad, y mucho menos para las potencias europeas que, si nos fijamos otra vez históricamente, siglo XIX, las potencias europeas se habían repartido como el que se reparte unas cartas, unos garbanzos, pues se habían repartido las diferentes regiones de África, los diferentes países de África entre el Imperio Británico, los franceses, los holandeses, portugueses, algo para los alemanes, etcétera, ¿no? Y para los italianos, bien. Pues África, todo este conjunto de regiones de África, pues pertenecían a las diferentes potencias europeas sin prácticamente haber podido decidir nada y bajo convenios con los líderes tribales a los que sobornaban los países europeos a cambio de poder explotar pues, los territorios, los recursos de los cuales África tenía, porque es un continente alto en recursos, y a cambio también pues, de este negocio con esclavos también. ¿Vale? De hecho, los propios líderes eran esclavistas, los vendían los europeos como esclavos a los miembros de sus tribus o ¿no? de las diferentes zonas y regiones. Bien, pues como decíamos, a pesar de esto, pues en África el negocio de los esclavos era un negocio que daba mucha rentabilidad, mucho dinero, por lo tanto, bueno, pues era algo normal. Pero era un drama para muchas familias, en este caso para nuestra protagonista también lo fue. A los 5 o 6 años ella vive el drama en el que raptan a unos negreros, raptan a su hermana
y a la cual no vuelve a ver en toda su vida. Este hecho se repite 2 años después, aunque no va a poder ver las caras de tristeza de sus padres ni de sus familiares, porque es ella la que sufre este rapto. Ella va andando con una compañera, la separan de su compañera y unos árabes, traficantes de esclavos, la raptan para posteriormente venderla como esclava. Esto inicia una etapa de su vida en la que, bueno, pasa una serie de penurias indescriptibles, que ella luego es muy, muy curioso, de verdad recomiendo la lectura del diario de Vaquita, como luego lo vive y lo narra con una humildad y una sencillez que de verdad es estremecedora, realmente, de verdad. Es una cosa increíble. Y siempre desde la perspectiva de no haber perdido nunca, ni siquiera en esos momentos de absoluta desesperación, absoluto dolor, absoluto sufrimiento, nunca perdió la esperanza y la fe en esa fuerza superior que estaba con ella. Ella no conocía a Dios porque las tribus africanas en ese momento, bueno, todavía muchas, tenían cada una pues, sus religiones tribales animistas, es decir, en este caso, pues la tribu de donde vivía ella en Sudán bueno, creían en una serie de espíritus conectados con la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, ella en ese momento lo llamaba ser superior y demás. Luego reconocerá a ese ser superior en la figura de Jesucristo, ¿vale? Lo veremos posteriormente, pero bueno, ella todavía no conoce al Dios cristiano, pero sí es cierto que ella, al final es muy bonito cómo conecta todas esas creencias suyas en la creencia verdadera final, que es la que ella considera verdadera, ¿no? Y bueno, pues como decíamos, pasa a ser vendida a un árabe, después a un general turco, el cual le manda que sirva, sea la sirviente de su mujer, la cual la tortura hasta límites insospechados. Después, finalmente, acaba siendo vendida a uno de los representantes italianos en el Sudán. Y por último, acaba acaba en el servicio de otra familia italiana allí en Italia, en la región de Venecia, de los Michiele, sí. Y entonces, bueno, pues esta, como veremos posteriormente, va a ser ya sus últimos patrones, digamos, ¿no? Donde ya es esclava. En esta serie de penurias ella pierde hasta su nombre, ¿vale? Es decir, luego cuando narra todas estas experiencias y demás, y ella nunca volverá a a recordar su nombre. Fijaos qué tremendo tuvo que ser todo lo que le hicieron a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico, que ella se olvida de su nombre, se olvida de o sea, nunca conseguirá recordar ni siquiera los nombres de su familia. Y de hecho, su nombre, Vaquita, se lo ponen sus captores. Fijaos qué cosas, ¿no? Además, obviamente, con un humor bastante, o sea, con una ironía y un sentido, ¿no? Porque Vaquita en árabe significa la afortunada. Entonces, bueno, a modo de burla, de hecho, pues le pusieron con ese nombre y ella se quedó con ese nombre, Vaquita, ¿no? Bien, pues como decíamos, unas penurias, como decimos, y un dolor que tuvo que soportar y un sufrimiento realmente fuera de lo incluso lo que podemos llegar a imaginar, ¿eh? Bien, pues esta familia la deja a cargo de su hija, este es un matrimonio italiano, que la deja a cargo de la educación de su hija, bueno, no, la educación no, el cuidado, porque ella, como decíamos, era analfabeta, ¿no? La educación no, la deja al cuidado de su familia, de su niña, y conecta bastante bien con la niña, de hecho se le daban muy bien los niños, y bueno, pues de hecho en un momento puntual luego los padres se tuvieron que ir, ellos tenían negocios en Sudán, se fueron los progenitores y los dejaron a cargo de un administrador y del cuidado de las hijas de la caridad. En este momento, esto es un momento crucial en su vida porque el administrador, con el cual luego siempre guardará muchísimo agradecimiento y cariño a este señor, le regala un crucifijo y le cuenta quién es Jesucristo y un poco su historia.
Claro, para Josefina Vaquita, para Vaquita, en este momento, o sea, le asombra tanto la figura de un Dios que es crucificado, es decir, un Dios que está basado en el sufrimiento, que ya, vamos, o sea, le sorprende tanto y le llena tanto, dice, pero si este es el Dios, este es mi Dios, este es el Dios con el que yo me puedo identificar, pero vamos, de lejos, ¿no? Un Dios que sufre por todo el mundo, yo quiero ese Dios. Y entonces, bueno, pues ella, no se puede decir que en ese momento sea la conversión, por eso lo pongo entre comillas, pero sí es cierto que ella empieza a tener más curiosidad acerca de este Dios, ve además a las hijas de la caridad, cómo se comportan entre ellas, cómo se comportan con la gente, las cosas que hacen, y se siente muy atraída por ese tipo de vida, por esa gente, y por supuesto con ese Dios, ese crucifijo que será una de las pocas posesiones que tenga en toda su vida, ese regalo que le hace este personaje, y que, como decimos, será clave en su historia. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ella vuelve la familia, bueno, vuelve la mujer en primer lugar de la madre de la niña, ¿no? De la cual era ella esclava. Y al haber descubierto a Jesucristo y a estas hijas de la caridad, ella, bueno, con esa fuerza característica suya, pero desde siempre desde la humildad también y desde la sencillez, reclama libertad para elegir otro tipo de vida. Reclama libertad para aprender a ser una mujer cristiana y libre. Bueno, la que lía es brutal. De hecho, pues pasa un proceso ahora también de sufrimiento grande, donde se enfrenta a esta mujer va a juicios, va para pedir que, bueno, que se ha creído esta esclava. No voy a permitir que ahora nos deje a nuestra familia y de repente que dice que es libre, pero bueno, ¿esto qué es? Siglo XIX en Italia, ¿vale? Por tanto, bueno, pues de verdad que es una locura, un revuelo causa esto enorme en toda la región. Finalmente lo consigue y le dan la razón y bajo la supervisión de estas hijas de la caridad, ella le dan catequesis y consigue convertirse, como decíamos ya, oficialmente, bautizarse, confirmarse, hacer la comunión y luego después ella quiere entrar en la vida religiosa. Es cierto que de primeras le da mucho pudor y ella, cito textualmente, dice que no se siente digna de entrar como religiosa porque de hecho, bueno, considera que, o sea, bueno, esta consideración muchas veces de me considero africana, he sido esclava, soy inferior, ¿no? Sentimiento de inferioridad muy grande en una sociedad europea, ella pues destacaba, por supuesto, por ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso. Y leo brevemente, porque es de verdad muy impactante, cuando ella es ordenada religiosa, finalmente, leo textualmente para no equivocarme lo que recita de forma espontánea, ¿vale? Dice, oh Señor, si pudiera volar allí abajo, cerca de mi gente, y predicar a todos, se refiere a Sudán, a viva voz tu bondad, oh, cuántas almas podría conquistar para ti. Entre los primeros, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hermana todavía esclava, todos y todos los pobres negros de África. Haz, oh Jesús, que también ellos te conozcan y te amen. O sea, es brutal. Con qué sencillez, ¿verdad? Y con qué... o sea, es que es increíble, ¿no? Y después de todo lo que ha pasado y de todas las penurias, de todo el sufrimiento, con qué cariño y con, no sé, habla de su Señor, ¿no? Al que luego llamará para siempre su patrón. Fijaos también, ¿no? Qué cosas, es decir, sus esclavos, o sea, ella ha sido esclava y los que le mandaban a ella los que además el sentido de pertenencia a alguien era su patrón. Parón les llamaban en italiano, ¿no? Parón. Entonces, pues dirá ya a partir de este momento que ya solo Dios será su patrón y nadie más va a poder ser su patrón, ¿no? Ella es como esclava de Cristo. Es precioso, de verdad, es una cosa alucinante.